Bien, y siguiendo con el tema 5, vamos a seguir avanzando en los principios de prevención y vamos a hablar ahora de las medidas de prevención personal. Las medidas de prevención personal tienen el propósito de detener el aumento de contagios y detener la expansión de la enfermedad. ¿Cómo? Pues mediante la adopción de una serie de medidas, las cuales van enfocadas a disminuir el potencial riesgo de transmisión del virus, interaccionando con los mecanismos de transmisión ya comentados en temas anteriores, como son la transmisión por gota, la transmisión aérea y la transmisión por contacto. Las medidas de prevención van a ser principalmente distancia de seguridad interpersonal, higiene de manos, higiene respiratoria y uso de mascarilla. Todas estas medidas son complementarias, de manera que el cumplimiento de una no excluye a la otra y debemos incluirlas como una estrategia conjunta para la prevención de la COVID. Es necesario por eso el adecuado conocimiento por parte de todo el equipo para favorecer el cumplimiento de dichas medidas. Y vamos a empezar hablando de la distancia interpersonal. La comunidad científica ha establecido que la distancia debe ser de 1,5 metros. Y en el entorno educativo, esta distancia debe mantenerse, tanto en las actividades que se desarrollen a lo largo de la jornada escolar, así como en los accesos al centro, entradas y salidas, y durante todas las interacciones en el centro educativo, evitando pues todos aquellos gestos que impliquen contacto, como contacto físico, pues como pueden ser el saludo, el dar la mano, los abrazos. Y la única exclusión a esta medida, a la distancia interpersonal, son los grupos de convivencia estable, como comentamos en el apartado de principio de limitación de contacto. Pasamos a otra medida de prevención personal, que es la higiene de manos. La higiene de manos es la principal medida para evitar el contagio por contacto con superficies que estén contaminadas e incluye la higiene con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. En ambos casos requiere de una técnica meticulosa y con una duración adecuada. Para el caso del agua y jabón, pues la técnica debe durar al menos 40 segundos e incluir pues mojar las manos, aplicar una cantidad suficiente de jabón y frotar tanto las palmas, los dorsos, los dedos entrelazados, los pulgares y las puntas de los dedos para garantizar una higiene adecuada. En el caso de la higiene con gel hidroalcohólico, pues debe durar mínimo 20 segundos y hay que hacer una fricción adecuada de las manos hasta que se sequen, es decir, hasta que el producto se evapore. ¿Qué consideraciones hay que tener en caso del gel hidroalcohólico? Fundamentalmente, saber que en los niños pequeños, por debajo de 3 años, se debe aplicar siempre con supervisión y no debe estar al alcance para evitar cualquier tipo de accidente, que cuando las manos están con mucha suciedad, no sirve el gel hidroalcohólico, sino que hay que lavar primero con agua y jabón y que la concentración adecuada de estos productos es al menos de un 70% de alcohol. En el caso de que tengan capacidad viricida, pues eso debe venir reflejado en el etiquetado con el código de la normativa UNE de 14476. La higiene de manos, ¿cuándo hay que aplicarla en el entorno educativo? Bien, pues principalmente antes de ponerse la mascarilla y antes de quitársela y después de quitársela. En el caso de utilizar cualquier equipo de protección individual, pues igual, antes de utilizarlo y después de retirarlo. Al llegar al entorno educativo y al abandonar las instalaciones también hay que hacer un uso adecuado de la higiene de manos. Al entrar y salir de clase, pues
al volver de algún tipo de actividad como el recreo o de actividad física, después de realizar también cualquier tipo de actividad que incluya contacto con productos químicos, pues actividades de laboratorio, etc. Antes y después de comer, antes y después de ir al aseo o de estornudar, de tocarse la nariz, la cara o los ojos. Y es fundamental que al menos se realice 5 veces al día. Es muy importante una higiene de manos frecuente para evitar, como decíamos, el mecanismo de contagio por contacto con superficies que pudieran estar de alguna manera contaminadas. Otra de las medidas es la higiene respiratoria, para evitar también el contagio. Las medidas de higiene respiratoria van a incluir el toser o estornudar con el codo flexionado si no se tiene mascarilla. En el caso de tener mascarilla puesta, es muy importante nunca retirarla para toser o estornudar. Y a ser posible, pues siempre hacer uso de pañuelos desechables para toser o estornudar, los cuales pues luego se van a eliminar en un cubo de residuos con tapa y pedal. Importante también y forma parte de la higiene respiratoria, pues el evitar estarse pues tocando la cara, la nariz, los ojos, e incluso cuando se tenga la mascarilla, pues no estar tocando ni la cara ni la mascarilla. Y ya por último, y no menos importante, otra de las medidas, una más de las medidas de prevención de higiene personal va a ser el uso de mascarilla, que ahora mismo está establecido que sea obligatoria para todas aquellas personas mayores de 6 años. Y en cuanto al entorno educativo se refiere, pues tanto en el centro educativo como al acceder o salir del mismo y en el transporte escolar. De todas maneras, hablaremos ahora en un módulo un poquito más ampliamente de las mascarillas, de los tipos, utilización y demás.